para su vida y para mi vida, para todo aquel que nos está escuchando en esta noche por los medios sociales. Para este lugar, amén, dejamos a nuestro pastor Edgar Godoy, amén, que trae el consejo de la palabra de nuestro Señor, aleluya. Mientras él pasa, déle fuerte palmas al que vive, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Vamos a levantar nuestras manos al cielo. Anoche pudimos presenciar algo, ¿verdad? Que cuando nos entregamos en la adoración, cuando cerramos nuestros ojos, cuando levantamos nuestras manos al cielo, cuando nos conectamos con su Espíritu Santo y con su presencia, entonces el Espíritu Santo se siente en este lugar, lo sentimos en nuestras vidas. Aleluya, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Señor, te adoramos. Te adoramos, Espíritu Santo. Te adoramos, Rey de Reyes, Señor de Señores. Conviértenos en unos adoradores. Conviértenos en unos verdaderos adoradores. Queremos adorarte en espíritu y en verdad. Queremos adorarte por lo hermoso que eres. Oh, Señor amado. Santo eres, Señor amado. Dios está aquí, Dios está aquí, Él está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol. Tan cierto que cuando le canto Él me puede oír. Otra vez. Dios está aquí, Él está aquí. Dios está aquí, Él está aquí. Tan cierto como el aire que respiro. Tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le canto Él me puede oír. Jesús está aquí, si tú quieres puedes oírle. Jesús está aquí, tan cerca de mi corazón. Lo puedo sentir muy instante, lo puedes sentir tan dentro de mi corazón. Ahora, háblale si quieres al oído, cuéntale las cosas que hay en ti. Tan cerca de ti, tan cerca de mí, hay un compañero espiritual. Tan cerca de ti, tan cerca de mí, hay un compañero espiritual. Ese compañero está aquí en medio de nosotros. Ese compañero espiritual es el Espíritu Santo. Sentimos su presencia en medio de nosotros. Gracias, Señor amado. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta preciosa noche. Dios les bendiga más. Amén. Damos gracias al Señor. Damos gracias porque estamos en este lugar reunidos, alabando y glorificando al Señor. Aquí está una iglesia que vive muy feliz y es la iglesia del Señor. Amén. También queremos saludar a todos los hermanos que nos ven a través de las redes sociales, ¿verdad? Enviamos un saludo fraterno desde aquí, desde Ventana, desde la República del Ecuador, a todos esos países que nos reportan sintonía. Gloria al nombre del Señor. Qué bueno es estar en la presencia de Dios. Antes de empezar a predicar la palabra, ¿verdad? ¿A cuánto les gusta orar? Amén. Quiero que hagamos una oración, ya que hoy, como todos los sábados, lo venimos haciendo,
¿verdad?, de hacer estos cultos al aire libre, ahí en la plaza, en el Parque Central. Y pues hoy notamos algo distinto a los otros sábados, que hubo una receptividad, pero se puede decir enorme. Hoy se acercaron muchas personas a pedir la oración, a preguntar dónde estamos ubicados, quiénes somos, amén. Pero no obstante a eso, también pues llegamos aquí y evangelizamos todo este sector del Limón. Aquí hasta 10 de agosto nos distribuimos los hermanos con folletos y tocamos puerta a puerta los hogares, amén. Y les invitamos, pero entonces es nuestro trabajo, aun cuando dice la Biblia que somos siervos inútiles, amén. Pero ahora le toca al Espíritu Santo, ¿verdad?, poner ese querer como el hacer por su buena voluntad y los guíe. Muchas personas dijeron que mañana van a estar aquí en la escuela dominical, ¿verdad? Yo les voy a pedir a los hermanos, ¿verdad?, que congregamos aquí, que me ayuden para que juntos rompamos con una maldición o rompamos con un mal hábito que hay aquí en este cantón de Ventana, aun cuando hay cualquier cantidad de iglesias, pero el 80% de las iglesias no hacen escuela dominical por la mañana. Y la escuela dominical se puede decir que es la columna vertebral de la iglesia, del culto de la semana, hermano. Los domingos son los cultos más importantes de la semana. Amén. Entonces el creyente, ¿verdad?, de este cantón está mal habituado o está mal doctrinado y no hacen culto por la mañana, la mayoría de las iglesias. Pero usted y yo, que somos entendidos, vamos a romper con esto en el nombre de Jesús. Amén. Y las iglesias se tienen que dar cuenta que hay que hacer culto, hermano, y no solamente los domingos en la mañana, todos los días. Hoy me preguntó una hermana: pastor, ¿y cuáles son los días que hacen culto? Menos los lunes. Y los otros días, todo hay culto. Martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Y domingo, en la mañana y en la noche. Para congregar. Entonces vamos a orar. Amén. Vamos a pedirle a Dios que todas esas personas que han escuchado la palabra, que el Espíritu Santo trate con ellos y los traiga a este lugar. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos y te glorificamos en esta preciosa noche. Una vez más, Señor, estamos delante de tu presencia para adorarte, para glorificarte, para honrarte, para bendecirte. Señor amado, en esta hora nos unimos como iglesia para pedirte, para rogarte, para implorarte a favor de este trabajo, Señor, que es conforme a tu palabra, de ir por todo el mundo, predicar la palabra, Señor, en todos lugares. Hemos tomado, Señor, estos espacios públicos porque tú nos has permitido y estamos hablando tu palabra, estamos testificando, estamos cantando, alabando tu nombre en ese lugar públicamente, no como los fariseos, sino conforme a tu palabra. Ahora, Señor amado, igual que el evangelismo, casa por casa, no lo hacemos para vanagloria, ni para buscar fama, ni para competir con nadie, sino para darle cumplimiento a tu palabra. Ahora, Espíritu Santo, usted que produce el querer, como el hacer por su buena voluntad, empieza a traer los que han de ser salvos, añades los que han de ser salvos, revela tu obra, Señor, a esas almas, esas vidas que están clamando por una iglesia de sana doctrina, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús, atamos, reprendemos y echamos fuera toda obra del diablo, toda obra de tiniebla, toda obra de ocultismo, de brujería, de hechicería, por el poder de tu palabra, Señor amado. En el nombre de Jesús, ahora voy a predicar tu palabra. Dame tu gracia, la sabiduría, la unción fresca de tu palabra, en el nombre de Jesús, Señor amado. Amén y amén. Ahora sí vamos a abrir nuestras Biblias. Gloria al Señor, y queremos enviarle un saludo a los hermanos que nos están siguiendo a través de las redes desde Colombia. Amén, que Dios les bendiga grandemente. En esta noche también quiero saludarle al hermano Yuc Norri. Hermano Yuc Norri. Hermano Yuc Norri es haitiano. El hermano es haitiano y es médico también. Amén. Así que es extranjero igual que nosotros. Gloria al nombre del Señor. Y el hermano ya tiene 4 días de que iniciamos la obra. Sí. Yo noté que el primer día él llegó y se asomó y se echó a reír y se fue.
Yo le dije, parece que no le gusta la doctrina. Pero ahora viene y se ríe y se goza porque dice, aquí sí, pastor. Amén. Entonces, Dios bendiga al hermano que el Espíritu Santo lo ha traído. Amén. A este lugar. Entonces, tenemos un hermano nuevo en la fe. Tenemos a un compañero, ¿verdad? Hagámoslo sentir que no está solo, que tiene una familia. Amén. Que cuenta con Dios y después con nosotros. Amén. Gloria al Señor. Ahora sí vamos a abrir nuestras Biblias. Amén. Nosotros no somos haitianos, somos venezolanos mismos, como dice nuestro presidente. Dice la hermana Milagro. No, revolucionaria misma, no. Ajá. Libro de Hechos, capítulo 11, versículo 19. Gloria al Señor. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Amén. Gloria al nombre del Señor. Hechos, libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 19, tiene como prefacio la iglesia en Antioquía. Amén. Y vamos a leer la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé, que fue hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Amén. Pueden sentarse. Gloria al nombre del Señor, y Dios bendiga nuestras vidas a través de la palabra. Gloria al nombre del Señor. Hermano, este libro de los Hechos nos habla de un principio de la iglesia, ¿verdad? Por eso se llama la iglesia primitiva, la iglesia que se inició mediante la fe, porque la iglesia verdadera que se inició fue a través de Jesucristo con los 12 discípulos. Él escogió a 12 discípulos y empezó a predicar, a hacer señales, milagros, y empezó a agregarse un gran número de personas, una gran multitud seguía a Jesús. Pero ya ha llegado el tiempo que Jesús tenía que ser crucificado, tenía que resucitar, tenía que ir a la diestra del Padre. Él los mandó a que se reuniesen en el aposento alto para que esperasen la promesa del Padre, porque debían de ser llenos del Espíritu Santo, debían de ser dotados de ese poder sobrenatural que hoy día el creyente necesita para hacer esta labor. Alabado sea el nombre de Cristo. Y es allí donde el Señor deja a ese grupo
de hermanos que fueron llenos del Espíritu Santo. Dice la Biblia que aproximadamente como 120 fueron llenos en el Pentecostés. Amén. Y que Jesús fue, hermano, llevado al cielo a la diestra del Señor. Y ahora, pues, los discípulos y los primeros creyentes empezaron a dar sus pasos sin la figura física de Jesús, sino con la guianza del Espíritu Santo. O sea, es el modelo que Dios demanda de la iglesia. Hoy la iglesia tiene que caminar por fe. La iglesia no puede caminar por lo que ven sus ojos. Tiene que caminar y proyectarse en lo que no ve, en lo que espera. Por ejemplo, nosotros somos hoy unos pocos, pero nos proyectamos y creemos que Dios va a añadir muchas almas, que Dios va a traer muchas vidas, que tenemos que comprar un terreno grande. Esa es la fe. Yo hoy andaba buscando terreno sin plata. Yo estaba preguntando, anotando números. Y doña María me decía, la mamá de la madre Cristina, pastor, ¿tiene plata? Tengo a alguien que tiene, tranquila. Vamos a preguntar. Amén. ¿Es la fe? Es la fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero hermano, algo que me llama la atención, que la iglesia primitiva empezó con unos rudimentos extraordinarios. Empezó a haber unidad en la iglesia. Dice la palabra que tenían todas las cosas en común, que compartían el pan con sencillez, que nadie decía tener lo suyo propio, sino que repartían entre ellos porque había un espíritu de ¿qué? De unidad. Yo siempre vivo recalcando en la iglesia que es más factible, hermano, la unidad y el amor que un ayuno, que darnos golpes de pecho. Amén, porque es lo que trae el crecimiento a la iglesia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Ahora, amados hermanos, en ese entonces empezaron a levantarse profetas, hablando de Felipe, gloria al nombre del Señor, un gran evangelista. Hablamos de Apolo, hablamos de aquellos hombres, hermanos, que incansablemente empezaron a predicar la palabra, pero todos estaban en Jerusalén. Es que nadie quiere salir de misionero a otros lugares. Nadie quiere salir de su tierra y de su parentela. Nadie quiere dejar sus comodidades. Nadie quiere dejar sus bienes materiales. Todos queremos servirle a Dios, pero cómodamente. Todos queremos servirle a Dios sin proceso, sin desierto, sin lucha. Y ese es el evangelio que pinta Satanás. El evangelio cómodo, el evangelio fácil, el evangelio, hermano, de fantasía, porque el verdadero evangelio de Jesucristo es el evangelio de cruz, es el evangelio de sacrificio, es el evangelio de abnegación. Aleluya. El Señor lo dijo: ¿queréis seguir en pos de mí? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Es el verdadero evangelio. Pero Jerusalén, o esta primera iglesia, estaba en un ambiente de gloria. Había bautismo en el Espíritu Santo, había don de lengua, había profecía, había, hermano, convertimiento, habían señales. Llegaban los discípulos en el pórtico y se levantaban los cojos, hermano, y había un mover, un avivamiento de Dios tremendo en esta iglesia. Pero de repente el Señor dijo: ¿y qué pasó aquí? Se me están acomodando mucho. Yo les he dado una comisión. Y esa comisión es ir por todo el mundo. Y también le dijo: y recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero ¿a dónde están los misioneros? ¿A dónde están esos hombres que van a traspasar continentes y naciones, que van a padecer por mi causa? Entonces surge un llamado. ¿Cuántos quieren ir a la obra? A ver, levanten la mano. Uno solo y no está convencido, dos por allá, tres. Gloria a Dios. Pero a veces nosotros esperamos un ángel del Señor que nos los diga. A veces esperamos la zarza ardiendo, como le apareció a Moisés. A veces nosotros esperamos que llegue el profeta y te profetice y te diga: siervo, Dios te manda a los Estados Unidos de América. Aleluya, ahí sí hay unción, hay lengua. Pero si Dios te dice:
Siervo, Dios te manda a Venezuela. Señor, reprenda. Siervo, no, déjese esos juegos, hable serio. Hermano, pero es que el hombre de Dios tiene que estar dispuesto y preparado para toda buena obra. Amén. Pero entonces Dios usa situaciones y usa, hermano, dificultades que son el lenguaje de Dios. Dios habla de muchas maneras. Habla a través de los sueños. ¿Cuántos creen que Dios habla a través de los sueños? Habla a través de profecía. Uno de los lenguajes más seguros de Dios es la palabra, pero Dios tiene un lenguaje también que son las situaciones que vienen a nuestras vidas y no entendemos. Ese lenguaje yo no entiendo. Es como si te llegara un chino. ¿Qué dice? Entonces, parecido así es el lenguaje de Dios. No lo entendemos porque Dios nos está hablando porque se nos están cerrando las puertas. Dios nos está hablando porque no conseguimos empleo. Dios nos está hablando porque lo que nos ponemos a hacer no nos está saliendo bien. Dios te está hablando, no entiendes. Dios te está llamando para su obra, para que te dediques a tiempo completo. Y no entendemos. Ahora miren, en Antioquía había un mover de Dios, pero dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, hubo uno que pagó el precio. Hubo uno que tuvo que derramar sangre y fue Esteban, el primer mártir que habla la Biblia. Y a causa de esta ejecución que le hicieron con piedra, se formó una persecución a los cristianos. Y ahora los que no querían ser misioneros tuvieron que ser misioneros a las malas porque corrían con miedo. Es como yo digo, no hay un presidente, hablando del mundo entero, que haya sacado más misioneros que Maduro. A ver, busquen un presidente. Ha sacado cualquier cantidad de misioneros. Nosotros, mi esposa y yo somos misioneros, y no porque nos salió el ángel y nos dijo, los envío a Ecuador. No, Dios usó a Maduro para arruinarnos toda la economía que teníamos. Hermano, Dios usó ese gobierno comunista para acabar con el último Bolívar que teníamos nosotros en Venezuela, y la hambruna nos hizo correr. Corramos. ¿Y a dónde fuimos a correr? A Ecuador. Allá se ponen gorditos. Allá en Ecuador llegan los venezolanos bien flaquiticos y a los meses usted los ve, los cachetes, gloria, la tierra que fluye leche y miel, Ecuador. Yo llegué aquí, mi esposa tiene una foto y yo le digo, bórrala, bórrala. Yo llegué aquí, hermano, y mire, las orejitas, que no las tengo muy pequeñitas, me colgaban, era flaquito, estaba feo. Cuando el pastor Eugenio me conoció, me dijo, mijo, pastor, no me apriete muy duro, le dije. Porque llegué, hermano, en una condición precaria. Hoy quizás usted se ríe, yo también me río. Amén, pero es las situaciones que se dieron. Una persecución, se puede decir, interna o ajena a la voluntad de nosotros, pero adherida a la voluntad de Dios. Porque Dios es el que permite todas las cosas. Amén. Entonces hubo una gran persecución y dice que pasaron ¿hasta dónde? Hasta Fenicia, hasta Chipre y Antioquía. O sea, ¿y dónde vemos que el Espíritu Santo los ha enviado a estos lugares? En ninguna parte. ¿Qué los hizo correr? La persecución. El miedo los aterró. El miedo, hermano, los apesadumbró y empezaron a huir. Y tenían tanto miedo que dice que no hablando a nadie la palabra. Miren cómo estaban. Yo por lo menos venía de camino hablando la palabra. Y cuando llegué, no, yo soy cristiano evangélico. Para la gloria del Señor, yo soy cristiano evangélico. Pero este tipo de creyente que se inició en los principios, que estaba lleno de Dios, se negó a hablar la palabra porque tenían miedo. ¿Por qué? Porque ya habían matado el primero. Ya habían matado a Esteban. Y dijeron, wow, es como decir, el coronavirus, vemos morir a uno. Ya no. Amén. Cuando no conocemos. Por ahí en las redes sociales veía un señor mayor que le dijo a la esposa, ya estoy cansado de comer verde, ya estoy cansado de comer verde, yo me voy al pueblo a buscar una libra de carne. ¿Sí lo han visto? Y la esposa le decía, no vaya, no vaya, el virus está fuerte, está muriendo. No, yo no le tengo miedo a ese coronavirus.
Y salió en medio camino, halló a uno pataleando que se estaba asfixiando. Y salió corriendo y le llegó a la esposa y le dijo, dame el verdecito nomás, mija, ya. Yo no voy a renegar más de Dios. Si lo que hay es verdecito, yo como verdecito nomás. Amén. Así estaba esta iglesia. Viendo la muerte de Esteban, prefirieron ¿qué? Callarse. Porque el miedo, escuche bien, el miedo es un alma poderosa de Satanás, que el Señor los reprenda. El miedo no es de Dios. Dice la Biblia que el miedo solo lo sintió ¿quién? Adán y Eva, como sintieron la vergüenza cuando Dios se reveló a ellos. Pero dice la Biblia que el perfecto amor echa fuera el temor, echa fuera el miedo. Y cuando usted y yo hemos creído a Dios, hermano, no debemos de tener miedo de predicar esta palabra. Una vez yo estaba en Manta y estaban los hermanos echándole palo al pecado. No tenía gente. Estaba iniciando la obra. Y yo en las redes sociales, homosexual, arrepiéntete. Lesbiana, arrepiéntete. Y de repente se paran dos personas en el frente y le dicen a mi esposa que al terminar el culto quieren hablar conmigo. Yo dije, ya van a empezar a llegar las almas. Ya van a empezar a llegar. Y cuando salgo afuera, cámara, una entrevista. ¿Y qué pasó aquí? No, es que somos de este grupo de LTG. Sí, y queremos saber qué opina usted de esto y de aquello y de aquello. Yo recién le estaba echando palo. Yo decía, bueno, yo digo lo que dice la Biblia. La Biblia dice que varón y hembra los creó. Y la muchacha no estaba. ¿Y qué piensa usted del aborto? La Biblia dice, no matará. La Biblia dice, y al terminar, bueno, ya le llenamos todo su formulario, ahora denos el nombre. Yo le dije a mi esposa, deportado, nos cogió Maduro otra vez, ya aquí va a pasar algo. Llamé al pastor Eugenio, pastor, ¿qué pasa? Tengo miedo. ¿Qué te pasa, mijo? Es que han llegado unas personas así y así, y ahora a mí me da miedo decir al homosexual que se arrepienta. ¿Tiene miedo decir? No, varón, decía, échales palo, mételes machete, que eso es lo que convierte al hombre. Y si te llevan preso por la causa de Cristo, predicas ahí en la cárcel, pues. ¿Qué vas a hacer? Gloria al Señor. Y yo decía, claro, es a mí que me van a llevar preso, no es a usted. Gloria al Señor. Entonces, hermano, no. Si nosotros decimos lo que dice la Biblia, entonces rompa la Biblia, pues. Demándenlo a Dios. Yo solamente digo y predico lo que dice la palabra. Y no debemos de tener miedo. ¿Por qué vamos a tener miedo si esta palabra lo que hace es cambiar a las personas? Esta palabra fue la que nos cambió a nosotros. Nosotros éramos unos pecadores. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dice, pero había entre ellos, unos varones de Chipre. ¿Entre quiénes? Entre los que se fueron corriendo. Los discípulos y algunos creyentes se fueron a Fenicia y se fueron a Chipre, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, gloria al nombre del Señor, hablaron también a los griegos anunciando ¿qué? El evangelio del Señor. O sea, había un grupo entre ellos que no eran de Jerusalén, eran de Chipre y eran de esos lados. ¿Y qué hicieron? Hablaron la palabra. No tuvieron temor. Ellos sí, hermanos, se pararon, porque siempre hay hombres de Dios que no tienen miedo. ¿Cuánto les ha pasado a ustedes que a veces están en un lugar y quieren predicarle la palabra a alguien, pero usted como que no le halla la orilla a la persona? Usted le da la vuelta, ¿cómo hago para predicar? Y usted hace para hablarle y como que le contesta rápido y no le da el momento, ¿no? Pero hay personas que sí, usted tiene el momento, pero le da como miedo. De repente usted llegó a buscar un trabajo y es el jefe que le va a dar el trabajo y usted lo ve con una cerveza, con un tacho de marihuana. Le digo que será malo, ¿no? Y si no me da el trabajo, no, mejor me quedo callado. Te da miedo. Te da miedo, ¿por qué? Porque no te va a dar el trabajo. De repente donde estás viviendo, están practicando idolatría, brujería y estás en medio de eso. Y te da miedo hablarle. Hermano, si dice la Biblia que si somos vituperados, si somos perseguidos,
si somos abofeteados, si somos, hermanos, ultrajados por la causa de Cristo, somos bienaventurados. No nos podemos callar porque entonces usted comete también un delito. ¿El delito de qué? De omisión es que se llama. Aquí está un sargento. Sargento retirado es usted. Amén. Pecado de omisión. Ver que están cometiendo un asesinato y usted calla. Ven que están haciendo algo indebido. A ver, muchachos, Dios le bendiga, buenas tardes. ¿Usted sabía que la marihuana es nocivo para la salud? Además de eso, el diablo le cauteriza la mente. ¿Sabía usted que la marihuana te vuelve bruto, analfabeto? Hay científicos que dicen que el que fuma mucha marihuana termina rebuznando como el burro. Gloria al Señor. Hay que decirle. Oiga, conozco a alguien que te puede librar de eso. Yo también lo hice en un tiempo. Hay hermanos que cuentan. Yo, gracias a Dios, nunca probé esa hierba. Gloria al nombre de Cristo. Pero sabemos el daño que está ocasionando a la juventud, que está ocasionando a los hogares. Y vemos y muchas veces pasamos. Dios tenga misericordia. Y ay, me da miedo. Camina por aquí. Hermana, camina por aquí que están esos fumones. Y si no le predica, ¿cómo van a dejar de fumar? Tienes que hablar, pues, no tienes que tener miedo. Son personas igual que nosotros, solamente que están errados, que están encadenados. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora sí, vamos a ver a la hermana Erika por allá por su casa, correteando a todos esos fumones por allá. Gloria al nombre del Señor. Y le mete fuego. Ahora dice, y la mano del Señor estaba con ellos. ¿Con quién estaba la mano del Señor? ¿Con quién? Con los que predicaban. O sea, había un número que salieron corriendo con miedo, pero había un número que predicaba la palabra. Y dice, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió. Escuche, ¿cuál es la clave? Predicar. ¿Cuál es la clave? Hablar la palabra. ¿Por qué? Porque esto hacía que se convirtieran y se añadieran. Pero si no predicamos, como le dijo el eunuco a Felipe, cuando se lo halló en el desierto, Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y dijo, ¿y si no hay quien me explique? Si no hay quien me predique, ¿cómo voy a entender? Ahora Felipe, ¿qué le hizo? Le explicó la palabra, estaba leyendo el profeta Isaías. Amén. ¿Cuántas personas no están anhelando que alguien le explique? Porque no entienden la Biblia. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y dice, y llegó la noticia de estas cosas a oídos a la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. O sea, cuando oyeron, dijo, oye, como nos están haciendo quedar mal los hermanos. Solamente están predicando los que son de allá, de Chipre. Vamos entonces a mandar refuerzos porque allá está el avivamiento, allá está la bendición. Escuche, hermano, la iglesia del Señor se caracteriza por ser una iglesia misionera. La iglesia no es para estar estancada. La iglesia no es para decir, yo voy a ser el pastor de aquí de Ventana y aquí me voy a morir de viejo. Aquí Dios me va a bendecir, aquí Dios me va a dar el reino como se lo dio a David y después va a ser mi hijo Salomón y después, no, hermano. Aquí nosotros estamos condicionados a lo que el Espíritu Santo diga. Amén. Lo que el Espíritu Santo diga y para donde Él diga. Ahora si Él me dice, te vas a quedar aquí, como se quedaron estos discípulos, dice que tuvieron un año. Pero la iglesia tiene que ser una iglesia de movimiento. Decía el pastor Luis M. Ortiz que una iglesia que no paría era una iglesia, hermano, con defecto, desperfecta. ¿Por qué? Porque no paría. Una iglesia tiene que parir obreros, tiene que parir iglesias, tiene que fundar nuevas iglesias, tiene que irse el evangelio. O sea, no podemos conformarnos con Ventanas. Tenemos que alcanzar Pueblo Viejo, tenemos que alcanzar Los Ángeles, tenemos que alcanzar Chandía, Quinsaloma, todos los alrededores, todos los pueblos y hasta donde Dios nos permita. Porque esta es la palabra, esto es lo que Dios dice. Y me seréis testigo en ventana y en ventana. Dice así.
No. Me seréis testigo en Ventana, en Quevedo, allá con el pastor Cuero, y hasta los confines de la tierra. Amén. Y hasta los confines de la tierra. Entonces usted tiene que estar mentalizada y mentalizada que en cualquier momento Dios le puede hacer un llamado. Y que usted no sabe cómo Dios lo ha venido procesando a usted, cómo Dios lo ha venido preparando. Me contaba un hermano que no entendía muchas cosas en su vida. Y yo le dije a ese hermano, ¿y no le has preguntado a Dios? ¿Será que Dios te está llamando? ¿Será que Dios te ha cerrado las puertas o ha permitido que las puertas se te cierren porque quiere hacer algo de ti? A veces no entendemos. Mire cómo Dios usó o permitió la persecución de la iglesia. ¿Para qué? Para que fueran a otros lugares. Por eso que vemos a Pedro. Pedro no quería salir de ahí, de Jerusalén. Pedro ahí era donde hacía los cachuelos. Ahí es donde iba a pescar. Ahí tenía la familia. Tenía todos los contactos, todas las palancas. Gloria al Señor. Pero fue tan grande la carrera que Pedro ahora lo vemos allá escribiendo primera de Pedro y segunda de Pedro. Anciano, pastoreen la gracia de Dios. Yo también anciano, o sea, yo también pastor. ¿Y dónde están tus redes? ¿Dónde está tu pesca? ¿Dónde está? ¿Por qué? Porque entendió. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. O sea, hablando de quién. ¿Quién fue el que fue enviado? Bernabé. Bernabé cuando llegó y vio ese grupo de creyentes nuevos que se habían convertido, dice que les exhortó diciendo, ahora hermano, permanece. ¿Cuántos se regocijan cuando se convierte un alma? Amén. Y cuando viene una visita. Amén. Ahora nosotros tenemos que decir, hermano, no se vaya a desanimar. Permanezca fiel. Mire, le van a venir situaciones. Hermana, ¿usted se va a bautizar? Sí, hermanito, ¿usted está en doctrina? Sí. Mire, el enemigo va a querer sacarle, va a querer darle, va a querer desviarlo del camino, pero permanezca fiel. La Biblia dice que el que persevera hasta el fin. Esto es de perseverar. Manténgase en la fe, hermano, manténgase. Vamos a orar juntos. Esta es la esencia del evangelio. Hermano, yo no sé, pero yo discrepo mucho como iglesias. Hermano, hayan hermanos que no se conozcan, que se saluden nomás cuando van de pasadita saliendo, pero no sepan de dónde es el hermano, dónde vive, quién es. Hay iglesias que dicen, no, ese hermano se congrega aquí. Sí, yo siempre lo veo ahí en la banca, pero ¿quién será? Hermano, usted que ni la chismosa de la iglesia sabe. No sabe. ¿Quién será? No saben. Hermano, usted podrá tener un hermano de su familia que no sabe qué hace ni dónde está. La iglesia tiene que tener la unidad. No es que le andamos averiguando la vida a nadie, pero por ejemplo, todos somos útiles. Mire, hoy día vengo a saber que el hermano Jim Norris, hermano, es médico. Mire, hermano, ahí donde usted lo ve, sencillo, lo ve sin credenciales, de repente sin mucha pinta, pero es médico. Es médico. Ahora de repente un hermanito se enfermó y no tiene los recursos, pero tiene un hermano que es médico, pues. Gloria al Señor. Y le dije, hermano, mire, tengo catarro, siento esto, tranquila, hermano. Vamos a orar, primero oramos y después métase la limonada con coracidín o con esto, con esto. De esto se trata. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿Hablando de quién? Hablando de Bernabé. Dice, y lleno de fe. Y una gran multitud fue agregada. ¿A quién? Al Señor. Esto es maravilloso, hermano. Una gran multitud se agregó a la iglesia de Cristo. No se agregan a ningún pastor. Nosotros los pastores no somos dueños de las ovejas. Nadie tiene ovejas. Las ovejas son de Jehová. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Nosotros lo que hacemos es enseñarle la palabra.
orar por ellos, apacentarles, pero el dueño es Dios. Hay pastores que se enseñorean de las ovejas. No, tú no puedes ir para allá. Tú perteneces aquí. Tú esto, tú aquello. No, hermano, bájate de esa nube porque te puedes tropezar. Gloria al Señor. Y dice, y se congregaron allí. ¿Cuántos se congregaron? Todo un año con la iglesia. Pero no solamente se congregó Bernabé, también se congregó Saulo. Ahí en Antioquía, Saulo y Bernabé. Y se congregaron todo un año y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Miren lo que son los instrumentos de Dios, ¿no? Dios levanta a esta nueva generación de creyentes, pero tenía que haber alguien que los doctrinara. No podían andar rialengo de iglesia en iglesia. No podían andar, hermano, como ovejas sin pastor, sin doctrina. Ahora el Espíritu Santo, hermano, les llega las buenas nuevas a los hermanos de Jerusalén, mandan a Bernabé y mandan a Saulo, y ahora ellos estuvieron ahí todo que un año enseñándoles, porque el creyente cuando está iniciando, aunque tiene fe, aunque tiene motivación, aunque tiene amor por Dios, pero desconoce mucho las Escrituras y comete mucho error por desconocimiento de la palabra. Y para eso son los líderes, para eso es el pastor, para eso son los maestros que hay dentro de la iglesia, para eso son los diáconos, para enseñar, amén, para corregir, ¿verdad? A la grey. Entonces tuvieron un año, pero tampoco tenían que quedarse ahí toda la vida. Tenían que seguir sus viajes misioneros. Por eso en el capítulo 13 encontramos, mire, Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje, ¿qué? Misionero. O sea, ellos solo pasaron un año de pasadita. ¿Cuántos años tiene usted aquí, hermano Norris? 5, me dijo, ¿no? El mismo tiempo que yo, 5 años. Pero yo cuando llegué en Guayaquil, yo dije, aquí me quedo, aquí está el ambiente bueno. Nos congregábamos con el supervisor y estaba la bendición, estaba el ángel que revoloteaba, el Espíritu Santo. Pero el Señor al año y medio dijo, aquí no, te vas para Manta. Y llegué en Manta 3 años y le dije a mi esposa, bueno, aquí Dios nos ha dado esta casa, ya aquí nos quedaremos hasta que Maduro salga o se componga Venezuela. Y ahora se cumplieron 3 años, no, te vas, ¿para dónde? Para Ventana. ¿Y qué voy a hacer en Ventana? Lo mismo que hiciste en Manta y lo mismo que vas a hacer donde Dios te mande. Pastor, pero te vas para Ventana. Pastor, pero te vas. Amén. Y aquí estamos. Y si el Espíritu dice, dentro de un año, dentro de 10 años, te vas a otro país o te vas a otro lugar. Si es Dios, amén. Si es Dios, que no sea la emoción, que no sea, hermano, el entusiasmo o el querer salir, la preocupación, que sea Dios. Ahora dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía y se congregaron allí todo un año y ahí fue llamado por primera vez a los creyentes cristianos. En aquellos días un profeta descendió a Jerusalén, Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría un gran hambre en toda la tierra habitada. Escuche, hermano, este asunto de la escasez no es ahorita, ha sido siempre. Que se ha agravado más en unos países. Hermano, me partí el alma cómo ven Colombia. Colombia era un país para nosotros los venezolanos considerado, hermano, una tierra bendecida. Mi esposa, cuando estábamos recién casados, mi esposa viajaba de Venezuela a Cúcuta a buscar mercadería. Ella compraba ropa, compraba oro para vender allá en Venezuela. Ahora ocurre lo que está ocurriendo en Venezuela porque somos un panorama abierto, un periódico abierto para todo el mundo. ¿Quién no conoce a Maduro? Maduro se ha hecho internacional, hermano. Miren que no sea el candidato que tiene la ONU para tirarlo de anticristo, porque lo conoce todo el mundo. Ya, ahora, hermano, Colombia está
dando los síntomas, los mismos síntomas de Venezuela. Hay violencia en las calles, paro, hay escasez de comida, todo está caro, no hay empleo. Ahora, hermano, ¿para dónde van a correr? Ahora Perú se quiere poner igual. Perú también la cosa. Y nosotros estamos como que, para allá, no, para allá tampoco. Quedémonos queditos aquí nomás. Amén. Entonces, hermano, estas situaciones que se agravan, amén, tenían también un propósito de Dios. Y miren cuál es el propósito. Dice, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía. ¿Estamos hablando de quién? De los discípulos. ¿Cuántos son discípulos? Somos discípulos. Somos discípulos. Dice, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. En Judea había quedado un remanente que no había corrido por el miedo. Habían quedado algunos, pero viendo la situación que estaban en aprieto, los discípulos que tenían la posibilidad y la disposición, porque yo digo que para esto hace falta más disposición que disponibilidad o que tener, porque a veces tenemos, pero no tenemos la disposición, y a veces tenemos la disposición, pero no tenemos. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer como iglesia? Velar por aquellos hermanos, ¿verdad?, que estén pasando su momento duro, ¿verdad? Hay, por ejemplo, de Venezuela a mí me llaman todos los días, compañeros del ministerio, pastores, familiares, me dicen, hoy me llamó mi tío para decirme, mira esta pareja de pastores, joven, como de 45 años, contagiado con el COVID. Una receta en Venezuela para el COVID vale $50. Y decía, eso es demasiada plata. Pero si nosotros gastamos 500 aquí. Y me dice mi tío, pero 500 allá todavía es accesible conseguirlo. Pero aquí $50 no. Están contagiados. No hay gasolina para transportarse los carros. No hallamos cómo llevarle un aparato, no sé qué, que es para instalárselo al tanque de oxígeno. No hallamos cómo llevárselo. Y vivimos a 5 minutos y no hallamos cómo llevarle porque no hay vehículo, no hay medicamento, no hay plata. Y le digo, ¿y la iglesia? Ellos no pastoreaban una iglesia. Y los hermanos, aquí es a veces quien pueda. Aquí, aunque quieran ayudar, no pueden. Entonces, yo digo, ¿no? Si somos un solo cuerpo en Cristo y tenemos la posibilidad, ¿por qué no ayudar? ¿Por qué no darle esa mano amiga? Sabiendo que no es para apoyar a un vago, porque hay unos que son vagos, que no les gusta trabajar, les gusta es pedir, pero ya es caso extremo. Entonces es lo que hacían ellos. La hambruna era tan grande que ya no era que se lo contara, era que ellos lo veían. Entonces socorrieron a esos hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por medio de Bernabé y Saulo. Ahora ustedes van a llevar esa ofrenda ya, pero se van a presentar ¿a quién? A los ancianos, para que sean ellos los que hagan la distribución. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, estos son los primeros pasos que la iglesia, modelo de Jesucristo de hoy día, debe de dar. No pararnos como los fariseos a golpearnos de pecho, a decir yo sí, yo sí, yo sí, y de labios honramos a Dios y decimos amar, pero con nuestros hechos dicen lo contrario. Vamos a estar sobre nuestros pies. Alabado sea el nombre de Cristo. Vamos a orar, vamos a decirle a nuestro Dios que nos ayude. Levanta tus manos al cielo y dígale al Señor, oh Dios del cielo, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, en cuya presencia estamos. Dígale, Señor, si muchas veces te he fallado, dígale, Señor, no entiendo muchas veces la situación que está aconteciendo en mi vida. ¿Por qué las puertas se me cierran? ¿Por qué, Señor? No entiendo lo que me está pasando. Quiero prosperar, quiero surgir, quiero echar adelante. Pero nada, Señor, de esto acontece
Ahora pregúntele a Dios, pregúntele, Señor, si estás usando esta persecución a mi economía, si estás utilizando, Señor, amado, las situaciones para hablarme, si es tu lenguaje, dígale, Señor, hábleme de una forma clara y sencilla, de manera que yo pueda entenderle. Mi corazón está dispuesto, estoy dispuesto a ir donde tú me llames, Señor. Yo voy a ser un misionero, una misionera, conforme a tu Espíritu Santo. Pero guíame, guíame, Señor, guíame, Señor. Ahora, Dios bendito, te pido por cada uno de mis hermanos y aún los que nos ven a través de las redes sociales, Señor amado, para que esta palabra que haya hallado cabida en sus corazones sea de confirmación para cada uno de ellos, los que están esperando esa palabra, los que están esperando esa confirmación. Si todo se te está cerrando, si todo te está yendo mal, conságrate más, métete más en la oración, métete más en las cosas de Dios, busca más el rostro de Dios, entrégate por completo en las manos de Dios. Hay muchos lugares, hay muchos campos donde no se está predicando la palabra. Hay muchos lugares donde hace falta un hombre, una mujer que lleve ese mensaje, que lleve esa sana doctrina. Oh, dígale, Señor, envíame a mí. Estoy dispuesto a ir, Señor. Dígale, heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti, que vagan sin ti. Yo iré. Señor, gracias por tu palabra, porque ha hablado tu palabra, Señor. Ahora fortalécenos, ayúdanos, Señor amado, a serte fiel donde nos lleves, Padre, donde estemos, en el lugar donde estemos, en nuestro trabajo, en nuestras familias, en nuestros alrededores. Señor, que no tengamos miedo de hablar tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuestro hermano Fausto, gloria al Señor, termina con el servicio. Mañana tenemos la escuela dominical a las 10:30.